A ver, 3. ¿Cuál de las siguientes circunstancias no significa un T4 en un tumor maligno? O sea, me están hablando de que no hay... ¿Cuál no es T4? O sea, hay varios T4s y hay uno que no es T4. Eso es lo que me quiere decir, ¿no? A eso significa cuál no significa T4. Quiere decir que hay varios T4s. Si se acuerdan cómo era el T4, era el que comprometía grandes órganos, ¿no? ¿Se acuerdan del T4? El peor, pues el tumor más feo, el que compromete órganos importantes. Y el T3 ya no compromete tantos órganos importantes. El T2 era por el tamaño, diferente con el T1. 3 centímetros el T2, menos de 3 centímetros el T1. Entonces, acá habrá un T, o sea, me están diciendo que por aquí debe haber un T1, T2 o T3. Y ese es el que quiere que marque. ¿Cuál será? ¿Cuál es órgano importante ahí? La tráquea, obviamente es importante, la carina, también el esófago, la pleura, la rama pleural ya también es importante, ya es un T4, ¿se acuerdan? Cuando había derrame ya es un T4 ya, avanzado. ¿No? La pared torácica es un T3, bueno, ¿se acuerdan del T3? Decía pared torácica, decía mediastino, pleura mediastínica, ese es un T3. Entonces aquí el único que es T3 es el A, ¿no? Los demás son T4s. Tráquea, carina, esófago. O sea, acuérdense de eso, ¿no? Cuando es órgano importante, tráquea, carina, esófago, estómago, digamos, eso ya es maligno, ¿no? Pues T4 digo, ¿no? T4, o sea, avanzado, digo, ¿no? Cuando es derrame pleural maligno, ya también es un T4. A ver, radiografía de tórax de un paciente de 70 años muestra una pequeña masa pulmonar de 1 centímetro. Dice, bueno, acá está mal puesto, bueno, sí, así lo dominan ahí. Una pequeña masa, en este caso es un nódulo, pues, ¿no? No es una pequeña masa. Pero mira cómo plantean la pregunta, ¿no? En el lóbulo medio, un nódulo en el lóbulo medio. ¿Cuál de los siguientes sería el paso a realizar más adecuado? Un paciente de edad, 70 años, dice, que tiene un nódulo en el lóbulo medio ya. ¿Qué haría yo primero? ¿Se acuerdan? Ese es un nódulo solitario. ¿Qué es lo primero que se hace en los nódulos pulmonares solitarios? ¿Ecografía? No seas malo. ¿Cómo con ecografía? Estás pensando, ¿no? Pensé que esa es tu respuesta. ¿Qué haría yo primero en un nódulo pulmonar solitario? Primero le pregunto, señor, ¿usted ha tenido eso antes o no? ¿Le dijeron alguna vez que tenía manchitas en pulmón? ¿O nunca, o no? Ah, sí, doctor, hace 20 años me dijeron que tiene una cosa rara ahí. A ver, tráigame su placa. Ahí está, pues es lo mismo. Es lo primero que haría antes de asustarlo, ¿no? Pedir sus placas anteriores. O sea, ante todo nódulo pulmonar solitario, lo primero que tengo que hacer es pedir placas anteriores. Y ahí está la respuesta, ver radiografías anteriores. De frente a una tomografía no es lo primero que haría, pues, ¿no? Acá me dice el primer paso, dice, ¿cuál es lo más adecuado sería, ¿no? Lo primero, dice. De frente no lo va a mandar a una tomografía, ¿no? Efectuar una radiografía de todas las 3 meses después. ¿Para qué? Ya cuando ya de repente se ve un cáncer y se murió. ¿Para qué 3 meses después? ¿No? Obtener muestra para citología con fluoroscopía con TAC. O sea, de frente me meto allá a hacerle una citología con TAC todavía. Si es un nódulo pequeñito, ¿no? Hacer cultivo seriado de esputo para descartar tuberculosis. Pero es un nódulo, pues no es una imagen clásica de tuberculosis, ¿no? El infiltrado clásico de la tuberculosis es el alvéolo acinar. También una vez preguntaron, ¿no? En la radiografía, todas las cuales es el infiltrado clásico de la tuberculosis, el alvéolo acinar. No es el nódulo, no es la cavidad tampoco, no es la caverna tampoco. Muchos marcaron caverna, ¿no? El infiltrado que más se ve en tuberculosis, en las radiografías, es el alvéolo acinar. Ese que es así como punteadito, ¿no? Ese es el más característico de la tuberculosis. Entonces tampoco, pues por eso. Por eso que la respuesta aquí es solo ver placas. Y está en el algoritmo que les dije, ¿no? 5. ¿Cuál de los siguientes tumores pulmonares invade más frecuentemente la pleura? Tiene que ser un periférico o un central. Un periférico, pues. ¿Cómo va a ser central? Un periférico. Porque está en la pleura, pues. ¿Cuál de esos es pleural? O que invade la pleura, o cerca de la pleura. ¿Cuál? ¿El bronquiolo alveolar? Carcinoma de células pequeñas es central, epidermoide central, células grandes periférico, carcinoma periférico. Bronquiolo alveolar es un tipo de adenocarcinoma también, ¿no? Es un tipo.
subtipo, digamos, de adenocarcinoma, pero los principales son los 4 que les dije. ¿Cuál de los siguientes invade más frecuentemente? Dice, ¿eh? En el cuadrito estaba, más frecuentemente, ¿quién es? El adenocarcinoma. Ese es el que más frecuentemente invade la pleura, el adenocarcinoma. Cuando vean derrames pleurales malignos, eso es adenocarcinoma. 6. Si un paciente de 60 años con antecedente de tabaquismo, un fumador, pues no, presenta una imagen de aspecto nodular visible en la radiografía de tórax de unos 3 centímetros de la carina en el pulmón derecho, la actitud más correcta, ¿cuál sería? O sea, ¿qué me dice que es un ancianito? Bueno, no tan ancianito, 60 años, que ha fumado, este es un fumador, y que además tiene un nódulo visible en la placa, a 3 centímetros de la carina, dice, un nódulo. No me dice que tenga 3 centímetros, ¿eh? Me dice a 3 centímetros, no que tenga 3 centímetros. ¿Qué haríamos ahí? ¿Cuál es la actitud más correcta? Dice, mandarlo al neumólogo, ¿no? ¿Qué harían ahí? Dice, a ver, la E, vigilar la evolución con radiografía de cada 6 meses. ¿Cómo voy a hacer eso? Y hacer broncoscopía si crece el nódulo. ¿Se espera que crezca? No, ¿para qué no? Prescribir tratamiento antiinflamatorio y hacer broncoscopía si la imagen no desaparece. O sea, con el line lo voy a desaparecer, dice. Bien ilógica esa pregunta, ¿no? Esa respuesta, digo, ¿no? Hacer broncoscopía solo si tienes putos hemoctoicos. O sea, solo si sangra nomás le hago broncoscopía. Sí, mira, si me dicen que es un tumor cerca a la carina, eso al decirme 3 centímetros me está queriendo decir que está cerca a la carina. Si está cerca a la carina, ¿es un tumor central o periférico? Central, pues, ¿no? Si es central, ¿por dónde voy a acceder? Por la tráquea, pues, por los bronquios. No voy a acceder por afuera, ¿no? Transdérmico no, va a tener que ser por dentro, digamos por el centro, ¿no? ¿Con qué accedo por el centro? Con una broncoscopía, pues, ¿no? La A, por ejemplo, ¿qué dice? Hacer una punción percutánea con aguja fina guiada por TAC. Eso es cuando el tumor es periférico. Acá me plantea un tumor cerca a la carina, 3 centímetros, central, en un paciente fumador. Generalmente es un cáncer, pues, ¿no? ¿Qué hago mejor ahí? Una broncoscopía, pues, ¿no? Pero no solo si tiene hemoptisis, sino de frente nomás, una broncoscopía. Nada, no esperar que sangre, ¿no? Y si ya sangró es porque ya invadió la pared, ya invadió la luz. Y ese es un cáncer avanzado también. ¿Para qué voy a esperar tanto, no? ¿Sí? ¿Están conformes, no? ¿O no? ¿Es la B o la D? La B, pues, ¿no? ¿Para qué voy a esperar que hemoptice, no? La B por eso. 7. Ante un paciente que acusa dolor torácico y cérvico-braquial, miren, acuérdense eso, que en la exploración física presenta miosis en oftalmus ipsilateral y en la radiografía de tórax se observa una erosión de las primeras costillas. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable? ¿Se acuerdan de eso? ¿El síndrome de? ¿De qué? ¿Qué era eso? ¿El síndrome de qué? ¿Cómo se llama? De Horner. Ya. ¿Y quién producía el síndrome de Horner más frecuentemente? El tumor de mediastino, ¿no? Sí están atentos. El tumor de Pancoas. Lo que dice la E es lo que está produciéndose acá en la pregunta, ¿no? Es un síndrome cérvico-braquial de compresión nerviosa, ¿no? Ese es el síndrome de Pancoas, ¿no? Pero no, acá me dice cuál es la causa más probable, no me dice el efecto, sino la causa. ¿Cuál es la causa? Un tumor generalmente de Apex, ¿no? Que es justamente que produce el síndrome de Horner. Y el tumor de Apex se llama tumor de Pancoas. 8. Señale de las variedades histopatológicas del tumor pulmonar, o sea, los tipos, ¿no? Primitivo, que se relacionan a continuación. ¿Cuál es la que tiene peor pronóstico? ¿Se acuerdan que les dije? El de la avena. Ajá. El de células en avena. ¿Y cuál es el de células en avena? Acá está abajo, ¿no? Ahí está, carcinoma de células pequeñas o de células en avena. Es el que también causaba, ¿quién? El síndrome de vena cava superior. Mira, acuérdense, por ahí había un cuadrito que decía la mnemotecnia, ¿no? Sí, células pequeñas o células en avena es el síndrome de vena cava superior. Avena, vena, cava superior. Que se acuerden, ¿ya? Y epidermoide, Pancoas. ¿Ya ves? Hasta eso tenemos que enseñarles, como chibolos, ¿no? La relación. ¿Cómo se llama? La mnemotecnia se llama eso. Células en avena, células pequeñas, síndrome de vena cava superior.
9. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de sobrevivientes a los 5 años dentro del grupo de pacientes con carcinoma no microcítico? O sea, estadio 1 dice, ¿no? O sea, esa es otra clasificación, ¿eh? Que es actual también. Carcinoma no microcítico le llaman a los 3 primeros cánceres que no son microcíticos. ¿Cuál es el microcítico? El de células pequeñas. Así lo clasifican ahora, solo en no microcíticos y microcítico. ¿Quién es microcítico? El de células pequeñas. ¿Cuáles son los no microcíticos? Los otros 3, pues el adenocarcinoma, el epidermoide y las células grandes. Y lo clasifican así por justamente el pronóstico, porque se sabe que el de células pequeñas es agresivo, mueren rápido. Ese ya fregado. Síndrome de vena cava, ¿no? En cambio, los no microcíticos, el adenocarcinoma, el epidermoide y el de células grandes no son tan agresivos, por eso que los clasifican así. Ahora, si me dice que es un no microcítico, o sea, estos no tan agresivos, y en estadio 1, ¿cuánto creen que será el porcentaje de sobrevivencia? Alto, ¿no? ¿Por qué? Porque están localizados. Estadio 1 todavía, ese está bien localizado. Entonces, ¿cuánto será? Y bueno, ese es estadístico, ¿ya? Es entre 60, 80, 90 tampoco no es. Más de 90, o sea, 100 quiere decir, no, pues todos tampoco no. Generalmente, cuando ya son cánceres de pulmón, generalmente son personas de edad, como les había dicho, generalmente han fumado, generalmente si son de edad tienen comorbilidad. Por eso que estadísticamente, y eso es estadístico, pues es un dato estadístico, ¿no? Se ve que es entre 60 y 80% que sobreviven, pero es alto igual, ¿no? Es alto para un cáncer, ¿no? Cuando te dicen cáncer no dicen vamos a morir, pero tienes 80% de probabilidad si estás en estadio 1 de que no mueras, ¿no? Y es difícil encontrarlo en estadio 1, ese es el problema también. 10. ¿Cuál debe ser el tratamiento de elección en un paciente con carcinoma epidermoide, que es el que es central, más relacionado al tabaco, de pulmón estadio 3A? Miren, ¿se acuerdan? Estadio 3A, que debuta como un síndrome de vena cava superior. Este es un epidermoide que debuta con vena cava superior, ¿no? Les decía quién da más vena cava superior, el células pequeñas. Pero en este caso, es raro, pero también puede ser, es un epidermoide que ya creció tanto que comprometió también la vena cava, ¿no? A pesar de ser central, ¿no? Es igual central como el de células pequeñas, pero ha crecido tanto seguro que ya comprometió la vena cava. Si ya comprometió la vena cava, yo les decía, esa es una urgencia oncológica. ¿Qué se hacen las urgencias oncológicas? Hacer que el tumor lo disminuya de tamaño para que no me siga comprometiendo la vena cava, pues. ¿Qué se hace ahí? Quimioterapia no es algo rápido, ¿no? Cirugía ya en ese estadio difícil ya, ¿no? ¿Qué hacemos? Radioterapia. Por eso les decía, las venas cava superior, generalmente cuando son urgencias oncológicas, se tratan con radioterapia. Sobre todo si el tumor yo lo puedo reducir con radioterapia para evitar la compresión máxima de la vena cava, ¿no? 11. La causa más frecuente de síndrome de vena cava superior. Ahí está la pregunta que les decía. ¿Cuál es? El cáncer de células en avena. ¿Y el cáncer de células en avena qué es? ¿Un cáncer tipo linfoma, timoma o broncogénico? Broncogénico, pues es de los 4 broncogénicos. Yo les decía, 95% de los cánceres en pulmón, 90 son broncogénicos. De esos 4 tipos que les decía, ¿no? Está fácil, ¿no? Está fácil cáncer ahora, ¿no? Parece. Ustedes revisan todo eso y con todo eso pueden responder muchas preguntas de cáncer, a todos esos cuadritos que les hemos dado, ¿no? Esos son lo principal que pregunto. Bueno, hablemos un poquito de trastornos de la ventilación. La ventilación tiene que ver pues con el movimiento de aire que uno hace cuando pues, ventila, pues, ¿no? A eso se llama ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar tiene también mucho que ver con el control central, sistema nervioso central, ¿no? El control de la respiración, y tiene pues mucho que ver con la médula, en este caso el tronco encefálico, donde está justamente el centro del control de la ventilación. Y en ese caso, la localización, como dice acá, de la ventilación o del control de la ventilación estará justamente en las neuronas de ese tronco y también en algunas neuronas de la médula, ¿no?
¿Quién estimula la ventilación? Alteraciones del equilibrio ácido básico, y eso se ve a través de los quimiorreceptores, o también estímulos a nivel del pulmón mismo o a nivel de los bronquios con mecanorreceptores, por ejemplo, ¿no? Si el control de la ventilación se da a nivel voluntario, o sea, por ejemplo, ustedes, yo les digo ahorita, respiran rápido, están controlando su ventilación, ¿no? Eso lo hacen, ¿por qué? A través de medio de ¿qué? De la corteza cerebral, porque es la única que nos ayuda a controlar voluntariamente nuestro sistema respiratorio. En cambio, si ustedes están ventilando normalmente, dormidos por ejemplo, no están pues voluntariamente ventilando. En ese caso, el tronco encefálico es el que comanda. Si ustedes lo hacen voluntario, ¿quién comanda? Las cortezas, las neuronas, perdón, de la corteza cerebral. Y los estímulos ahí son voluntarios, ¿no? Una orden, por ejemplo. Ventila rápido, ya, ventila. ¿No? A ver, esto de acá son los síndromes de hipoventilación. O sea, cuando hablamos de ventilación, les decía, hablamos del cambio de aire que se produce en el pulmón. Cuando hablamos de hipoventilación, estamos hablando que ese cambio de aire es bajo. O sea, por eso estamos hipoventilando. Cuando hablamos de un cambio de aire rápido y continuo, estamos hablando de hiperventilación, ¿no? Cuando hablamos de un cambio lento y duradero y pasivo y digamos insidioso, a eso llamamos hipoventilación, ¿no? O sea, ventilamos lento. ¿Qué alteraciones producirían hipoventilación? Obviamente alteraciones en el digamos en el centro respiratorio, ¿no? A nivel de las neuronas del tronco encefálico, por ejemplo. O alteraciones en los quimiorreceptores, ¿no? Quimiorreceptores tanto centrales o periféricos. Y aquí vemos varios ejemplos. Por ejemplo, si es central, por ejemplo, un infarto cerebral, una hemorragia cerebral, un traumatismo del tronco encefálico, alteraría pues tu tronco encefálico, y eso alteraría tu ventilación y produciría hipoventilación, pues, ¿no? Un accidente de tránsito, ¿no? Que no te rompas la médula, te contraigas la médula o la traumatices, obviamente va a producir una alteración en la ventilación y vas a hipoventilar. ¿Cuál es lo característico en la hipoventilación? La retención de CO2, ¿ya? La hipercapnia, eso es lo característico en la hipoventilación. Cuando ustedes vean un paciente que esté con un AGA, con hipercapnia y no saben por qué, piensen en que está hipoventilando, ¿no? Que está respirando lentamente, y probablemente esto sea por alguna de estas causas. Echémonos a buscar alguna de estas causas, ¿no? Si el defecto es a nivel del sistema neuromuscular, por ejemplo a nivel de la médula, de los nervios periféricos, a nivel de los músculos de la respiración, también podemos hipoventilar. Por ejemplo, en una miastenia gravis hipoventilamos. En una miopatía crónica, distrofia muscular, también los pacientes pueden hipoventilar, alteración de los músculos. En una poliomielitis, alteración de la médula y nervio periférico, también el paciente hipoventila y puede retener CO2 en algún momento, ¿no? Alteraciones de la caja torácica, de las vías pulmonares y respiratorias también podrían producir hipoventilación, ¿no? Pacientes, por ejemplo, con cifoescoliosis, esos pacientes que andan pues doblados o las justas, también pueden hipoventilar. Los fibrotórax, ¿no? Las secuelas de tuberculosis avanzadas también pueden hipoventilar. Los pacientes con obesidad, miren, hipoventilación, esos o bien obesos, ¿no? Que después vamos a ver también, esos síndromes de obesidad, hipoventilación, también obviamente van a hipoventilar, ¿no? Porque tienen el estímulo respiratorio alterado ahí, ¿no? Las fibrosis quísticas también, por ejemplo, pueden producir hipoventilación. Entonces, cuando haya hipercapnia y el paciente está hipoventilando, ahí echémonos a buscar dónde está la alteración. Por ejemplo, aquí les decía el centro respiratorio, el control voluntario a nivel de la corteza. El centro respiratorio tiene que ver con el centro neumotáxico y el agnústico. Ambos regulan la respiración, la ventilación, ¿no? Ahí pues inician con la inspiración y luego con la expiración, ¿no? Si cortamos alguno de estos centros, obviamente que no va a haber ventilación. Este movimiento, esta ventilación pulmonar tiene mucho que ver y se altera mucho cuando hablamos de los receptores, ¿no? Receptores a nivel del pulmón, por eso le digo el diafragma, los mecanorreceptores, o receptores a nivel de los ganglios, de la zona aórtica o paraórtica, que hablamos de receptores a nivel periférico que tienen que ver justamente con estímulos químicos que tienen que ver con el aumento de la ventilación, por ejemplo, ¿no? Y también receptores a nivel de los nervios y de los músculos, ¿no? Este de aquí es para hablar acerca de lo que es el apnea del sueño.
Apnea lo denominamos al paciente que deja de respirar más de 10 segundos, ¿no? Todo paciente que deja de respirar más de 10 segundos está en apnea. Y muchos de nosotros, a veces, sobre todo los obesos, dejan de respirar en las noches más de 10 segundos. Si nosotros dejamos de respirar más de 10 segundos, a eso le llamamos una apnea. Si hacemos estos episodios muy frecuentes, eso obviamente va a ir sumando y nos va a dar un índice, el índice de apnea, ¿no? Hipognia, que es otro término también, es cuando no es apnea, o sea, digamos que no es que deja de respirar totalmente, sino que es parcialmente. A eso se llama hipognia, que el flujo de aire es menos del 90%. Cuando es más del 90%, llegando al 100%, eso es apnea. Cuando es menos del 90% la obstrucción en el flujo de aire, eso es hipognia. Entonces, cuando sumamos apneas e hipognias, hacemos el índice de apnea-hipognia, y eso tiene que ver mucho con el síndrome de apnea del sueño, que tiene justamente un índice, un valor que más de eso ya decimos que el paciente tiene síndrome de apnea del sueño. Miren, acá, hay dos tipos de apnea: la apnea obstructiva, que tiene que ver con los bronquios, y la apnea central, que tiene que ver con lo que ya les decía, el comando a nivel central. La apnea obstructiva, ¿cuándo será? Cuando la alteración es a nivel del flujo de aire, porque es en los bronquios, pues, ¿no? Entonces, si uno lo mide, y esto se mide a través de sensores, por ejemplo, acá está respirando normal y acá deja de respirar, miren esta raya de acá, y vuelve a respirar otra vez. Esta es una apnea, una alteración del flujo aéreo, es una apnea obstructiva, por eso. En cambio, los movimientos torácicos que tienen que ver, o sea, los movimientos de la respiración que tienen que ver con el sistema, con el comando central, como ustedes ven aquí, no se alteran mucho. Bajan un poquito, pero sigue respirando, no sigue moviendo el tórax. Entonces, el problema no es central, por eso, es obstructivo nomás, o sea, a nivel bronquial, a nivel del flujo de aire. En cambio, cuando el apnea es central, miren, se empieza a respirar, el flujo de aire también baja, pero también los movimientos torácicos. No es como aquí, que hay movimientos torácicos, claro, más bajos, pero hay. En cambio, aquí no hay ni movimientos torácicos. Entonces aquí ya el apnea es central, por eso el comando central, obviamente que debe tener alguna alteración y no manda los estímulos hacia los músculos respiratorios, hacia el diafragma, para que haya movimiento torácico. Entonces, cuando no hay movimiento torácico y además no hay flujo, es una apnea, en este caso, central. Bueno, y apnea mixta es cuando a veces aparecen las dos cosas, pues, ¿no? Aparece el apnea del flujo y también aparece por ratos también la alteración de los movimientos torácicos, ¿no? Bueno, esto de acá, lo de abajo, es un poquito más complicado porque es para ver presiones, que eso no les preguntan mucho, ¿no? Presión inspiratoria, expiratoria, que eso ya más para neumólogo en realidad, o para residencia, ¿no? Esto de acá es el síndrome de Pitt-Hopkins, ¿no? Ese es el clásico que les decía, el clásico síndrome de apnea y hipognia del sueño, ¿no? Muy parecido a alguno de aquí. Bueno, antes habían así gorditos, o hasta ahora, ¿no? Yo tenía un compañero gordito que se dormía en la clase, sobre todo cuando era aburrida, ¿no? Como la de ahora. Pero hay que estar acá, hay que estudiar, ¿qué vamos a hacer? Entonces, se dormía y roncaba, ¿no? Entonces el profesor lo despertaba y se sentaba delante todavía, bien rochoso, ¿no? Y era pelado todavía porque agachaba su cabeza y toda la pelada le brillaba, entonces todo el mundo se da cuenta, ¿no? Y aparte el ronquido. Entonces este era un clásico de aquí, un síndrome de Pitt-Hopkins o síndrome de apnea obstructiva del sueño. Lo característico en este síndrome de Pitt-Hopkins es que se duermen en el día y en la noche según ellos duermen, pero no duermen. Lo que pasa es que tienen un sueño incompleto, digamos, ¿no? Un sueño no reparador se llama. Según ellos duermen, ¿no? Pero su cuerpo no duerme, su cerebro no duerme. ¿Por qué? Porque hacen estas apneas. Entonces están respirando y dejan y se quedan ahí. Y después y otra vez, ¿no? ¿Lo han escuchado, no? Sí. Y de nuevo empiezan a respirar otra vez. Pero hicieron 10 segundos de no respiración. Y la señora lo levanta, le mete un codazo y otra vez, ¿no? Ese es el clásico apnea del sueño. Entonces, como no duermen bien porque hacen apneas, su cerebro no duerme, su cuerpo no duerme, su corazón no duerme bien. Entonces, en el día se duermen
A pesar que ellos dicen que duermen en la noche, pero no duermen bien, porque están haciendo apnias o hipognias. Entonces, en el día, cada vez que están sentaditos, escuchando una clase aburrida, en el micro, cada vez que están, no sé, viendo televisión, sentados esperando al médico, al consultorio, se duermen. Están roncando, ¿no? Entonces, ese es lo clásico en el síndrome de Pittsburgh, la hipersomnolencia diurna. Se duermen en el día. Ya han visto ustedes varios, ¿no? Que se duermen. Sin ser gorditos todavía. Ese es peor, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué pasa con el apnea? El apnea obstructiva, o tiene que ver pues con una obstrucción de la vía aérea, como dice acá, vía aérea bloqueada. ¿Qué pasa con estos gorditos, digo, no? Que tienen un cuello tan ancho, tan gordito, tanta grasa, que incluso la lengua, cuando se va para atrás, que normalmente nosotros se nos va para atrás a veces en la noche, pero si no somos tan gorditos, tan anchos, no tenemos tan comprometida esa vía aérea, no lo tenemos tan compresiva, digamos, la vía aérea tan pequeña, ¿no? Por tanta grasa, tanta músculo en realidad. Entonces, se nos va la lengua para atrás y no pasa nada en un flaco, ¿no? Pero en un gordito, obeso, que tiene todo pequeño ya, que la glotis está muy pequeñita, la lengua se le va para atrás y empieza por eso a roncar. Y ahí es donde hace ese sonido, ¿no? Y su vía aérea está bloqueada. Entonces, ahí hace la apnea. Y cuando lo mueven, hace la hipognia, ¿no? Y así, o cuando él se mueve, ¿no? O cuando él mismo se despierta, ¿no? A veces hacen esos arousal, se llaman esos breves despertares que hacen cuando hacen esa apnea, ¿no? Entonces, estas apneas o hipognias se producen justamente por eso, ¿no? Alguna alteración de la vía aérea que se bloquea por la lengua, por la grasa, no sé, etcétera, etcétera. Entonces, el paciente hace respiraciones profundas, como dice acá, ¿no? Donde cuando hace la hipognia, obviamente la saturación de oxígeno baja, la presión arterial de oxígeno baja, y también puede acumular CO2, porque no está ventilando, ¿no? Está hipoventilando. Entonces el CO2 se empieza a acumular también. Entonces cuando eso se hace progresivo con los años, el paciente empieza a tener hipercapnia también, hipoxemia progresiva. Entonces estos obesitos empiezan a hacer eso, hipoxemias progresivas, crónicas y además hipercapnias, a la larga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Desbloquear pues la vía respiratoria, la vía aérea. ¿Qué usamos? Lo más fácil es usar esto de aquí, ¿no? Esto se llama CPAP, por sus nombres en inglés. Presión continua en la vía aérea. Entonces, ¿qué hacemos? Vendemos aire a presión, ¿no? Como una manguera con agua para que se abra ahí, pero en este caso es aire, ¿no? Aire a presión. Entonces entra el aire a presión y ¡fum! Abre toda la vía aérea, desbloquea la vía aérea. Y el paciente duerme con su mascarilla, ¿no? Entonces el gordito duerme con su mascarilla, entonces ya no ronca ya, porque tiene aire a presión. Eso se llama CPAP, aire a presión, y la vía aérea la tiene despejada. Y ya no ronca, ya no hace hipognia, no hace apnea, no hace hipoxemia, no hace hipercapnia, y el paciente duerme tranquilo. Sueño reparador, ¿no? Entonces ya no se duerme en el día, pues. Ese es el tratamiento. Otro tratamiento que se hace en estos pacientes obesos, porque generalmente son obesos, es que bajen de peso, pues, ¿no? Tienen que bajar de peso, hacer dieta. Otra cosa que se les ayuda es a que no tomen alcohol en la noche, porque el alcohol en la noche relaja todo el cuello, ¿no? Ustedes los hombres, ¿no? Las 8 borras, cuando toman, a veces no vomitan en la noche, cuando toman demasiado, a veces, ¿no? Y uno cuando toma tiene que dormir de costado, porque se relaja todo, y si tú vomitas y estás boca arriba, ya fuiste, todo se te va para adentro, haces una neumonía aspirativa. Por eso los borrachitos siempre se les pone durmiendo de costado. ¿Para qué? Para que si vomitan, todo se vaya para afuera, ¿no? Porque si están boca arriba, se les va todo para acá, porque el alcohol relaja los músculos de todo el cuello y relaja esa vía aérea, ¿no? Entonces un gordito obeso que ya tiene apnea, si yo le doy alcohol, se me relaja más y ¡pum! Se me comprime más la cosa. Igual, si toma un somnífero, hay personas también que toman somníferos, también obviamente relajan toda la musculatura del cuello y sería peor también, ¿no? Entonces eso, ¿no? Evitar que tomen somníferos o antidepresivos, ansiolíticos, evitar el alcohol en las noches, bajar de peso, dieta, y a veces todo eso ayuda, ¿no? Sin llegar al CPAP, que sería ya el tratamiento de elección, pero en el caso de que el tratamiento dietético, higiénico dietético se llama, no le ayude mucho al paciente, ¿no? Bueno, a ver, 12. En el síndrome de apnea del sueño y como consecuencia de las alteraciones fisiopatológicas durante el sueño, se produce durante el día, ¿qué cosa? En estos pacientes. ¿Qué les decía?
¿Se ronca o no? ¿Cuál sería? A ver, léanlo. Durante el día, dice, ¿qué se produce? Porque ellos no duermen bien en la noche, dice. La disnea, ¿no? ¿La qué? La somnolencia, la hipersomnolencia diurna, o sea, se duermen en el día. Esa es la característica de un paciente con síndrome de apnea del sueño. También estos pacientes hacen, vamos viendo las preguntas, la hipertensión arterial también hacen, ¿ah? Justamente estos pacientes que a veces no saben de dónde le vino la hipertensión arterial, es que le vino de esto, del apnea del sueño. Porque se dice que cuando hay hipoxemia, esto altera el sistema simpático, digamos que lo estimula, y esto produce catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, que a la larga producen hipertensión arterial. Esa es la fisiopatología de la hipertensión arterial en el caso de los que tienen síndrome de apnea del sueño, que la hipoxemia crónica produce este aumento de catecolaminas y esto a la larga obviamente produce hipertensión arterial. Los que tienen apnea del sueño también se chocan frecuentemente, sobre todo si manejan de noche, ¿no? Porque paran haciendo los cabeceos, ¿no? Porque en el día no duermen, en la noche no duermen bien, entonces van manejando y se van durmiendo. Y esos son los que más se chocan, ¿no? Entonces también producen la mayoría de accidentes de tránsito, la mayoría de pacientes, sobre todo los choferes de larga ruta, y que son pues bien obesos, ustedes han visto cómo comen los choferes, ¿no? Camioneros comen pues un buffet entero, ¿no? Entonces son tremendos gordos y además manejan. Obviamente hacen apnea y hacen estos cabeceos, la somnolencia en el día y por eso se chocan, ¿no? También eso es una característica de ellos, ¿no? Obstrucción a nivel del hipofaringe, esto se haría en la noche, no en el día, ¿no? Disnea, no hacen disnea ellos. Hacen hipoxemia severa, eso sí, pero no disnea, ¿no?